No tengo idea qué es esa vaina llamada ser adulta. ¿Dónde está el manual de instrucciones? ¿Por qué de niña soñaba con este día? Que alguien me explique cómo hacerlo bien. Aquí no sabemos cómo ser adultas, pero improvisamos bien. Acompáñame a descubrir toda la magia de crecer. Bienvenidos a Adulta en Proceso. Hola a todas las personas que están de vuelta y a los nuevos adultos en proceso que han llegado. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar del valor de llevar las raíces como migrante. Y para eso pues tengo una súper invitada que sabe llevar muy en alto las raíces y sus creencias y ha ayudado a muchas personas a empoderarse pues en un país que tiene tantos problemas de discriminación racial como lo es los Estados Unidos. Ella es Leslie Aguirre, una mexicana, periodista, locutora, cantautora y voluntaria de causas migrantes desde el 2018. Precisamente vive desde el 2018 en Estados Unidos y donde inició sus labores de apoyo a diferentes comunidades hispanas de Connecticut y de New York para ayudarles a empoderarse un poco de sus raíces y para sentirse acogidos en este país. Estoy muy feliz de que podamos hablar de este tema con el que muchas personas se sienten identificadas y pues me incluyo porque también tiene mucho que ver con esa transición de llegar a un nuevo lugar y de cómo me siento aceptada en un país que es culturalmente muy diferente al mío. Gracias, hola a todos. Sí, yo tengo 5 o 6 años, no sé sumar, en Estados Unidos. Yo llegué porque me casé con un norteamericano de Ohio, entonces llegué a una burbuja absolutamente blanca, o la mayoría, y fui como la primera persona diversa de formar parte en la familia de mi esposo, lo cual, bueno, fue el primer choque cultural. Como tú sabes, llegar a Estados Unidos, trabajar y demás requiere un proceso larguísimo a pesar de que te cases. A mí me tocó esperar más de 21 meses a tener mi residencia por motivos políticos, porque fue cuando cambió la administración a Donald Trump y entonces todo el sistema de inmigración se colapsó. Y durante ese tiempo, cuando eres un pending alien, que es el término que utiliza el gobierno para referirse a ti, yo pues, no podía trabajar y empecé a hacer voluntariado. Primero en una organización para ayudar a niños hispanos a hacer sus tareas y después en otra para ayudar a trabajadores sin documentos en Nueva York. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ya vamos a hablar mucho más sobre este tema, pero quiero empezar desde lo esencial y es hablando de la importancia de aceptar de dónde venimos y las implicaciones que eso tiene en un país tan multicultural como lo es los Estados Unidos. ¿Por qué crees tú que a los latinos les cuesta un poco reconocer sus raíces y sienten que deben encajar a cada como de lugar? Es una respuesta muy compleja que tiene uno que tener conocimiento de su propia historia, de la historia del país, de la historia del continente, de por qué este continente fue llamado la Tierra Prometida en su momento cuando la descubrieron o la invadieron, dependiendo los europeos. Entonces, cuando llegas a Estados Unidos, el sistema está enmarcado para que funcione de una manera a cierto tipo de personas que hablan cierto tipo de idioma. Pero han sido décadas, siglos de migración. De hecho, está forjado por migrantes y yo sigo sin entender por qué. Sigue siendo como ese cuadrito con el que se diseñó al comienzo, en donde se supone que todo debe de funcionar, ¿no? Sí creo que de ahí viene la parte de la discriminación, que está incluso pues, legalizada, es fundamentalista este país en ciertos sentidos. Y entonces cuando uno llega de sus países, yo he conocido, y cada vez es menos por suerte, pero he conocido gente que sus padres son de Perú, de Cuba, de Nicaragua, y no hablan español, porque decidieron que sus hijos solo hablaran inglés para que pasaran por americanos y que no tuvieran acento, como si hubiera algo malo en tener acento, en pronunciar de una u otra manera una palabra. Entonces, es por la misma forma en la que está forjado el país, que tú tienes que hablar inglés para entender el entorno, para recibir atención médica, para poder ir a la escuela, para hacer las tareas, que es lo que hago con estos niños.
Ahora eso siento que ha cambiado y que está cambiando poco a poco. Parte de lo que he trabajado con las señoras es precisamente la autoestima, en aceptar y reconciliarte de dónde vienes, para que eso que tú traes, esa raíz que tú traigas, finalmente es la riqueza que le da a este país. O sea, este país es lo que es por eso, porque hay migrantes de todo el mundo y todos traen sus cosas. El problema es que se segregan diferentes burbujas, o sea, no sé. Están entrelazadas. Uh-uh. Y ahora hablemos un poco porque estás hablando de manera global lo que has visto que pasa acá, el ejemplo que das de las familias que prefieren que sus hijos hablen inglés, que es muy común y que muchas familias tienen su apellido latino, pero cuando interactúas con ellos porque das por sentado de que quizás son latinos, pues te lleva la sorpresa de que pues no hablan español. Pero hablemos de tu propio camino de aceptación, ¿cierto? Hay algo que tú haces que me parece hermoso y que admiro un montón, y es que tú llevas siempre una pieza autóctona, una pieza de una mujer de México o de los lugares a los que visitas, y más que eso, tú vas y conoces la persona, le preguntas la historia y luego llegas a otros espacios a contar de nuevo, ¿cierto? Como a comunicar las raíces y hacer que la gente entienda que lo que tú llevas puesto es muy valioso porque lo hizo cierta persona en cierto lugar y porque sus condiciones quizás son diferentes a las de muchas otras, y que vale la pena pagar lo justo por estas piezas porque le estás ayudando a estas mujeres. Entonces quiero que me cuentes un poco de tu empoderamiento de decir: yo voy a hacer, sin que nadie me obligue ni me lo diga ni querer creerme nada, una persona que voy a hablar por mi gente a través de la ropa y de los accesorios, bueno, sí, y de los todo. aretes, sí. Nunca lo había pensado así, se oye bonito. Sí, es muy lindo, es muy, muy lindo. Empezó con mi propia sanación de autoestima, de familia, de todos venimos, en América Latina no hay quien no tenga una familia que esté quebrantada, rota, dañada. No hay manera, por la propia historia. Por eso comenzaba con que uno debe de tener conciencia de su historia. Y siempre les digo a todas las señoras que conozco que deben de conocer su historia, sea buena, sea mala, porque es la única manera en la que tú puedes empezar tu proceso de empoderamiento personal primero. O sea, aceptar que uno viene de lugares que fueron dañados, que hubo personas a lo mejor no tan buenas, lo que sea. Por muy doloroso o por muy oscuro, uno tiene que aceptar de dónde viene, para de ahí también aceptar que entonces no fue tan malo porque estás aquí, ¿no? Y tú estás aquí gracias a que tus papás se conocieron y gracias a que sus familias hicieron lo que hayan hecho con ellos. Y lo mismo contigo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que yo empecé con eso, desde que empecé muy joven, a los 17 años empecé a ir a terapia. Y ya por ahí de los 30, cuando tuve un accidente muy feo, me di cuenta de que se me estaba yendo la vida estresada en tener el llamado éxito profesional, ¿no? Y desde ese accidente, que qué bueno que me pasó, digo, estuvo muy feo, me atropelló un autobús. No, qué bueno que te pasó, ¿no? Qué bueno que me pasó, porque gracias a ese accidente, o sea, me fue una zarandeada, como decimos en México, muy, muy agresiva, si tú quieres, pero en mi proceso de recuperación, yo no sé si fue la morfina, yo estoy segura que no, pero se me aparecieron unas señoras muy viejitas que me dijeron: tú lo puedes hacer mejor. Y yo entendí, o sea, entendí el mensaje de las señoras, o sea, ya entendí lo que me quisieron decir, ¿no? Porque según yo estaba haciendo todo increíble, trabajando en medios muy famosos y hablando con gente muy intelectual y escritores, o sea, y todo eso me di cuenta de que no, no iba por ahí. Y una vez que hice eso, empecé a viajar sola por México, ya para conectar con lo de las artesanías. Y me di cuenta, o sea, empecé a hablar con toda la gente de los pueblitos de México que tienen sus casas, las convierten en comales donde vas y desayunas, y las señoras traen un conocimiento milenario para poderte cocinar allí la masa, preparar la masa, cosecharla, cultivarla, todo lo que implica, ellos lo hacen todo. Ellos cultivan la comida que tú te llevas a la boca, ¿no? Y México está absolutamente centrado en la comida, es lo más importante de nuestra cultura. Más allá de las pirámides,
es la comida. Entonces empecé a explorar sobre todo los estados del sur y empecé a ver que además de la comida, ellas tienen una forma de hacer su comida. Todos en México donde vayas hay una forma distinta de cocinar y seguramente Colombia es igual. Exacto. Y entonces vi que también tenían su forma de hacer artesanías. O sea, dependiendo al lugar que vayas, dependiendo de la geografía, el clima, yo me di cuenta que los bordados son distintos, ¿no? Por ejemplo, es un huipil que se hizo en Puerto Escondido, Oaxaca, que tiene los colores de la sierra porque los pajaritos son de este color. Las mariposas son de este color y los pajaritos son de este color. Entonces las señoras juntan lo que ven en sus huipiles. Y porque yo... Ahí te voy a interrumpir y voy a aclarar para los que nos están escuchando. Sí. Huipil es una prenda que tejen las mujeres y los colores que ella menciona son azules, porque así son las mariposas en la sierra. Azul brillante. Sí. Y rojo, porque así son los pájaros. Entonces, para que contextualicemos. Como si todos me vieran, perdón. Nunca había estado en un podcast, es mi primera vez. Okay. Y quiero que nos cuentes un poco o que nos cuentes una experiencia con una de estas mujeres, que tú digas, esta mujer la recuerdo todavía y está en mi corazón. Uy, es que las recuerdo a casi todas. Pero podría centrarlo en la primera vez que visité el mercado de Tlacolula en Oaxaca. Tlacolula está muy cerquita del centro de Oaxaca, yo creo que a una media hora manejando. Y cada domingo hay un tianguis indígena. Esto es también parte de Oaxaca, no solo en Tlacolula. En todos los pueblitos de Oaxaca hay mercados de trueque. Todavía la gente hace intercambio de propiedades para que tú les des algo que ellos necesitan. Hasta la fecha se hace eso en muchos lugares de México. Yo lo he visto en Oaxaca. Y en Tlacolula ha sido el lugar, incluso más que Tlaxiaco, porque fuimos a Tlaxiaco, que está en la parte de la Mixteca oaxaqueña, y también hay otro mercado de trueque. Yo vi a las señoras que venden las flores que pintó Diego Rivera. Por ejemplo, el famoso cuadro de Diego Rivera es de una señora de Tlaxiaco, y ahí están vistiendo los mismos huipiles, ¿no? Que Diego Rivera pintó hace muchos años. Pero más que Tlaxiaco, Tlacolula me sorprendió mucho porque cada puesto, cada como localito de artesanías, pues era distinto al de al lado, ¿sabes? Unos venían de la Sierra Juárez, otros venían de Ometusco, y cada lugar de Oaxaca se unía ahí en ese de Tlacolula. Como está del centro, pues van todos para allá, queda un poco más cerca que ir a Tlaxiaco. Entonces, a donde yo volteaba era un festival de 7 culturas, ¿no? Por decirte un número. Y había una señora que estaba ahí, y bueno, todas las señoras en Oaxaca se parecen a Mamá Coco. Muy importante. Y bueno, la mayoría se llaman Guadalupe, María, Rosa. Esta señora se llamaba Rosa. Y ella ya estaba muy viejita y estaba sentada tejiendo una bolsa de palma de colores, que cuando la uso aquí la gente cree que son colores de Pascua, que es como una de bolsa de Pascua. Yo, no, es una bolsa oaxaqueña y se usa todo el año. Y las señoras cuando hacen palma, que esto me pasó en Campeche y por eso recuerdo a las dos, la señora de Campeche se llamaba Ana María y la señora de Oaxaca se llamaba Rosa. Las dos estaban trabajando palma. La de Campeche, por el clima, se tiene que ir a una cueva para que esté más o menos seco, porque arriba es muy húmedo y caluroso, pero se queda a la mitad. O sea, se tiene que sentar a la mitad de la cueva para que entre el sol, quede la sombra, entonces se pueda manipular la palma. Eso se me quedó muy grabado y compré unos aretes de esa señora. Y la otra, la de Oaxaca, la de Tlacolula, estaba sentada completamente en la sombra porque si le daba el sol, como es muy seco, entonces se rompe la palma. Okay. Entonces, dependiendo dónde es la señora, por eso te decía, dependiendo el clima, la geografía, ellas pues aprenden a tejer. Es todo un natural, arte. sí. Es todo un arte. Y ellas tienen que conocer cómo se comporta la materia prima, ¿no? Sí. La palma fue la que más me llamó la atención. Y de las tejedoras, porque ellas pintan con plantas, o sea, pero para hacer un cierto color agarran la tuna, agarran la granada, agarran como lo que ven en el monte y lo hacen la tintura de tus. Qué bonito sí. Toda esta experiencia que pudiste vivir y que creo que muchas personas
no son conscientes de ello y creo que por eso me encanta lo que tú haces de llevar estas historias puestas básicamente en tu cuerpo y en todas las artesanías que también traes a lo largo de tus viajes para tu casa, etcétera. Es como entrar a un mundo diferente y es muy bello lo que tú puedas reconocer eso, reconocerlas y además traerlo a un mundo que es tan despistado y que va tan rápido. Porque eso nos hace parar y decir como que, hey, más allá del fast fashion y demás, hay alguien que en verdad le está poniendo el corazón a Sí. las prendas. Entonces me parece muy lindo. Y con este tema, antes que cerremos y pasemos a la otra pregunta que tengo, también es hacerle la invitación a las personas que viajen con respeto, que viajen y que tengan la oportunidad de abrirse a conocer estas historias que, por ejemplo, tú conoces, porque eso le da un valor agregado a lo que tú estás comprando y también el llamado de que cuando vamos a comprar algo a las artesanas no les pidamos descuento o les rebajemos su labor, porque es una labor bella, difícil, que ayuda al mantenimiento de sus familias y he visto a muchos turistas que siempre están pidiendo descuentos simplemente Sí. porque son mujeres artesanas. Entonces, este Y es ya un está. llamado para que no lo hagan. Además es muy barato, o sea, lo venden muy Exacto, barato como para hacer eso. es verdad, no lo hagan por favor. Ahorita pasemos a hablar del otro tema ya más en Estados Unidos, que tiene que ver de tu proyecto como voluntaria. Nos estabas contando que trabajabas con los niños para Ujú, ayudarles a hacer tareas y que ayudabas a las personas indocumentadas a crear su hoja de vida. ujú. Yo quiero que nos enfoquemos en este momento en ese último proyecto porque me parece maravilloso para todo este tema de empoderamiento. ¿Cómo tú llegaste primero a un lugar donde habían más de 150 personas dispuestas a empoderarse y a capacitarse de cómo crear su hoja de vida y a resaltar sus habilidades incluso en los escenarios menos favorables, donde las personas, digamos, que no cuentan con educación, experiencia o tienen la barrera del idioma? Cuéntanos cómo fue esta experiencia para ti. El crédito no es mío completamente, el mío fue el taller, pero esta coalición por los derechos de los trabajadores que se enfoca en ayudar a la gente que vive en el norte de Manhattan. Uno de mis mejores amigos que conocí en Chile, cuando viví en Chile, Luis, quien cuando él ya se viene a vivir acá por separado, él se casó con una chica de California y él empezó también como voluntariado, yo también por eso lo hice, porque él me lo recomendó cuando ya me tocó a mí venir, también porque me casé con un americano. Entonces, él, al momento que yo ya empecé a hacer voluntariado, él ya estaba trabajando en esta coalición como director del programa de apoyos de los trabajadores sin documentos. Y él me invitó a hacer el taller. Me dijo, oye, ¿por qué no nos ayudas con un taller? Yo ya había participado en otro proyecto donde hicimos un libro de memorias migrantes. Y pues ahí conocí a algunas de las señoras, la mayoría son mujeres. Y entonces a mi taller llegaron 70 de los ciento y tantos trabajadores que ellos apoyan. Y así fue como nació el taller. La verdad es que fue idea de Luis. Y yo dije, ¿y cómo voy a hacer un taller para enseñarles a hacer su currículum vitae? Era la Sí. idea. Y me dijo él, tú puedes, eres lista. Y yo, ok, entonces ya armé un programa porque me lo pidieron que durara un mes. Y yo estaba en Ciudad de México en ese momento y les dije, si lo puedo hacer vía Zoom, yo feliz. Y me dijeron que sí y se conectaron todas. Siempre había entre 60 y 70 personas conectadas cada clase. Cuéntanos una de esas experiencias o de esas historias que a ti más te conmovieron en el momento de la creación de esas hojas de vida. Todas son muy lindas, pero por ejemplo recuerdo, lo que más me conmovió fue una de ellas, su nombre ahorita se me escapa, pero ella pues empezó siendo niñera aquí, ¿no? Y le gustó ser niñera, le gustó ayudar a otras familias a cuidar a sus hijos y entonces ella lo llevó a otro nivel y sacó su certificación profesional de Ujú. ser niñera, ya con un poco más de inglés, que este centro de trabajadores también hace eso por las señoras, ellos les enseñan a hablar inglés. Ok. Entonces, algunas aprenden, otras no tanto, pero esta que sí lo aprendió llevó su certificación a otro nivel y propuso a muchas señoras a tomarla.
Entonces armó su asociación de niñeras. ¡Qué bien! Y ella ayuda a otras señoras a que ofrezcan servicios profesionales de ser niñeras para que a su vez puedan cobrar mejor. O sea, el tema del empoderamiento de los trabajadores en Nueva York es fascinante. No todo el país funciona así, pero este es uno de los estados que son oasis para los migrantes y por eso vienen para acá, porque el propio estado tiene leyes que les permite tener derechos porque se consideran personas. Humanos. Sí. Con derechos. Y la parte de los papeles es otra cosa que nada tiene que ver con el Estado, porque eso es una ley federal que es problema del sí. Ese no es problema de... de los estados. Sí. Entonces ellos saben y por eso llegan a estados como Nueva York. Y bueno, esta señora me encantó que se volvió como niñera profesional. Entonces a la hora de escribir, pues obviamente no todas saben escribir. Yo estudié periodismo en México y por eso tengo la suerte de que puedo escribir en español de una manera adecuada que la gente entienda. Entonces yo les enseñaba a escribir su propia hoja de vida porque decían, pero yo qué importa, yo no soy nada, soy una niñera, aquí nada más limpio casas. Y les ayudaba a poner sus biografías como de una forma muy creativa, de como soy la mejor contra el polvo por tal y tal razón, utilizo mis métodos mágicos de superdust y no sé qué, o sea, cosas muy, muy divertidas que al final a ellas les divertía entender que lo que hacen, que es un oficio muy digno. Todos los oficios de ellas eran o caregivers o niñeras o para limpiar casas, pero también hacían otras cosas, ¿no? Limpiaban oficinas, Ajá. hospitales. Había muchos oficios que sin esas personas, pues... Sí, no se caería, exacto, se caería el país. Sí, y yo les enseñaba a escribirlo de forma bonita. Me alegra mucho y me conmueve mucho eso que dices, que alguien te decía que no servía para nada. Uh-huh. Y tú pudiste darle ese impulso para que apreciara su trabajo dentro de un entorno que a veces es un poco, tú sabes, como que, tú eres la de la limpieza, entonces como que no tienes derecho a nada, o tú eres el ilegal, no tienes derecho a nada, pero siento que ese proceso de empoderarles y de dejarles saber que pueden ser humanos bajo cualquier condición y que por eso tienen derecho, claro, es supremamente importante. En cifras del 2020, habían en Estados Unidos 59 millones de habitantes latinos, quienes pues en su mayoría hablan español y muchos han llegado siendo niños, otros ya en una edad adulta como nosotras, ¿cierto? Entonces quiero que compartas tu experiencia ahora con los niños con los que trabajaste en impulsarlos a hablar español antes que hablar inglés. Sin importar cuál sea su lengua materna. Yo creo que Leslie tiene un don y es que ella a donde llega hace que todas las personas terminen hablando español sin importar cuál es la lengua materna. O sea, en verdad estamos en un país que está cambiando y que necesita ser bilingüe y en donde pues no debería haber lugar para la discriminación o para que te miren feo simplemente porque hablas español en un contexto donde todo el mundo habla inglés. Y entonces yo amo esto de ti porque tú puedes estar en un salón lleno de gente que no entiende español y tú hablas español y hace que las otras personas primero se sientan incómodas y segundo se cuestionen el por qué tú eres bilingüe y yo no, ¿sabes? Siento que así lo veo yo, quizás estoy equivocada. Y tercero, que al final estas personas terminan cediendo a ti y terminan hablando un poco de español, lo que me parece maravilloso porque es hacerles entender que este país definitivamente tiene muchas personas que hablan español, que el español es el segundo idioma más hablado, que no somos raros por hablar español. Entonces, ¿qué piensas tú del futuro de este país y de estas generaciones en torno a volvernos un poco más bilingües? Y ahí también vuelvo a lo de tus niños, que alguna vez fuera de estos micrófonos me contabas que les enseñabas primero a hablar español muy bien para que de esta manera pues su inglés también fuera bueno. En este programa de niños, que un poco hice lo mismo que con las señoras también. Tú decías con el tema de la indumentaria que yo he coleccionado a lo largo de los años en México. Lo dijiste de una forma muy bonita y lo quiero repetir. Yo las traigo puestas a las señoras. Y entonces las señoras con las que hice el taller
ellas traen puesto lo suyo también. Y los niños que van empezando, estos me preocupan más porque traen puesto lo de su familia y su familia muchas veces están enojadas de que se tuvieron que ir de su país y con todo derecho por los motivos más tristes que son la violencia y la pobreza para buscar como mejores oportunidades económicas. Finalmente es eso. Entonces yo siempre voy a defender que la gente tenga el derecho de traer puesto su código postal y lo que sea que haya aprendido a partir de sus experiencias personales, porque es lo que te hace ser tú, es lo que te da tu identidad y nadie debería de sentir vergüenza por eso. Es verdad. Entonces a los niños, cuando llegué al programa, la maestra que me tocó ser voluntaria con esa maestra me decía que tenía que hablar en inglés. Esta maestra es de Paraguay, por ejemplo. Y entonces ella les hablaba en inglés que ella aprendió como con sus propias herramientas al estar aquí desde niña con padres que hablan español. Entonces eso genera un lenguaje Mix. distinto. En fin, entonces yo le decía que no, que yo les iba a hablar en español, ¿no? Porque Como siempre. muchos niños, vi que había muchos niños bilingües que les daba vergüenza que supiéramos que hablaban español. Y dije, no, permíteme tantito, niño. Y ya tenían que hablar inglés de todas maneras en la escuela todo el día. Entonces, si en la casa no los dejaban hablar español, yo quería hacer por lo menos ese espacio en donde ellos se sintieran seguros hablando el idioma que mejor conocían, porque es la forma en que les habló su mamá desde que nacieron. Es verdad. Entonces, eso se transformó en algo muy, muy bonito porque, bueno, ya nadie se atreve a decirme que hable inglés. Sí, no nos atrevemos. Porque puedo hablar inglés perfectamente bien, pero si estoy en un piso o en un lugar donde sé que el 80% de la gente habla español, perdóname, vamos a hablar español. Y el que no lo sabe, pues que lo aprenda. No pasa nada, o sea, yo aprendí inglés y todo bien, o sea, no dejé de ser yo por aprender inglés y no dejé de hablar español, ¿no? Es verdad. Entonces ya a mis niños yo les hablaba en español y les explicaba en español primero cómo tenían que hacer su tarea, porque pues son chiquitos, venían, bueno, chiquitos de 10 años, 9 años, venían llegando al país sin hablar inglés, sin papeles la mayoría de sus familias. Los meten al sistema educativo donde tienen que hacer todo en inglés, o sea, imagínate, Sí. o en un niño tener que lidiar con eso. Es súper traumático. Además Sí. que el sistema escolar acá es diferente. Entonces es como que te chocas y que también hay crueldad en los colegios. O sea, los niños tienden en unas épocas, en unas edades a ser crueles con los otros. Entonces te imaginas tú el choque de primero no hablar el idioma, no saber qué te está diciendo el otro, presionándote porque tengas que sacar buenas notas. Claro. Es súper difícil. Y aparte de todo, con el miedo de que te discriminen porque no, o sea, pobres chamacos, la verdad que la pasan muy mal en la escuela y se agarran cuero porque no es del todo malo porque luego aprendí a través de ellos que los niños que ya están allí, que sí nacieron aquí, de la cultura que tú quieras, africana, asiática, lo que sea, los niños que ya son ciudadanos porque nacieron aquí, hacen cuadrillas de apoyo a los que llegan y que no hablan inglés para enseñarles a hablar en inglés. Sí, entonces eso a mí me dio esperanza porque dije, bueno, si ya de niños tienen esa conciencia de que hay que ayudar al vulnerable, que no puede defenderse del maestro, que a lo mejor es injusto, necesitan aprender en inglés y no estoy en contra de eso. Pero siempre les he dicho que no se olviden de su idioma principal porque es tu raíz. Entonces los obligo a leer en español primero, les hago hacer todas sus tareas, pobrecitos, les hacía hacer todas sus tareas en español primero, porque yo les decía, ese es tu primer idioma con el que razonas. Entonces tu tarea va a ser mejor en español. Una vez que la acabes en español, la traducimos. La vieja confiable. Pero le estás enseñando dos mecanismos y es poder tener esa habilidad bilingüe de pasar de un idioma al otro, que creo que también es algo positivo cuando crezcan y en su vida adulta va a ser un plus, porque van a tener dos oportunidades de hacer algo, ¿no? Algo que está en español o algo que está en inglés. O si deciden por alguna razón irse a un país de habla hispana, pues ya tienen un campo ganado que... Claro, y, o sea,
como decía mi abuelo, que siempre cito a mi abuelo todos los días, si la vida te da limones, tienes que hacer limonada. O sea, con lo que sea que tengas, pues saca lo mejor que puedas para ti. Es verdad. Hay que reconocer algo que tú dijiste ahorita y es las condiciones en que las personas llegan a este país, de que muchas están enojadas. Muchos de ellos vienen en condiciones muy precarias y no tienen, digamos, los privilegios o la vida un poco más llevadera como nosotras que llegamos en otro camino migratorio a este país, ¿cierto? Quiero que nos des un consejo de cómo podemos ayudar desde nuestro privilegio, y lo digo entre comillas porque tampoco es que este lado sea todo fácil, pero cómo nosotros, digamos que tenemos un poco más de herramientas, podemos ayudar a estas personas que llegan acá de pronto un poco molestas con la vida por su situación, porque hay que aceptar que mucha gente viene acá no porque sea su sueño, sino porque, como tú lo dices, están huyendo de situaciones en las que no quieren estar, están dejando su familia, sus hogares, todo lo que conocen por venirse acá a, no sé, a como a descifrar qué puede pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer desde este lado los latinos? Y esto lo digo con la intención de crear un poco de conciencia sobre nuestra habilidad de comunicarnos con otros latinos y hacerles la vida más fácil. Aquí en Estados Unidos hay mucha fama de que latino con latino se tira duro. Sí. Y entonces, ¿qué podemos hacer para que eso no pase? Porque es muy triste. Hay gente que en verdad la pasa mal y nosotros no hacemos nada. O sea, no es solo que ya hay un sistema discriminatorio gigante, sino que los propios latinos también estamos excluyendo. Es como regresar a lo que trataba de explicar al comienzo, que cuando yo veo gente de nuestros países en América Latina que discrimina a gente de países de América Latina, que se siente superior al que está al lado, ¿no? Que el chileno se siente superior al peruano, el argentino se siente superior al paraguayo, el mexicanos que se sienten superior a centroamericanos. O sea, lo he escuchado todo en mi vida en Chile y en mi vida en México. La discriminación es humana, no tiene nacionalidad. Entonces no es nada más que aquí en Estados Unidos sean racistas, no, no, no. La gente es racista porque es ignorante, eso lo sostengo también. Que haya gente que está enojada con el mundo y sea cruel, utilizando el racismo y el clasismo para dañar a los demás, es otra cosa. Pero el racismo y el clasismo lo traemos todos por las cuestiones históricas que forjaron nuestros países, ¿no? Entonces yo siempre invito a la gente a que entienda su historia para que sepa de dónde viene. O sea, me sorprende gente, por ejemplo, hablan mal de gente de otros países y son hermanos. O sea, la raíz es africana también, la raíz es... todos en América Latina tenemos una raíz fuertísima africana porque todos llegaron en Sí, barcos hace 500, 600 años. Y siempre, no sé cómo fue en Colombia, pero al menos en México nos dijeron, ay, se abolió la esclavitud. José María Morelos y Pavón abolió la esclavitud en México. Ah, sí, lo aprendes en el examen y todo. Lo que nunca nos dijeron es qué pasó con esas comunidades africanas que se quedaron en nuestros países. Estados Unidos en ese tenor tiene muchísimo más avanzado porque la gente de origen africano o de origen caribeño, africano, francés, origen caribeño, holandés, o sea, tienen más claro de dónde vienen y entonces han tenido una lucha más que ya se nota, ¿no? Ya se ve en las películas, se ve. Pero si tú vueltas a América Latina y preguntas dónde está la raíz afrocolombiana, afromexicana, no sé en el caso de Colombia, pero en México, está completamente dada por hecho. O sea, como, ah, sí, hasta hace muy poquito que empezaron a salir. Que me es da verdad. gusto porque dice uno, claro, o sea, uno es ignorante y uno es racista porque es ignorante, no sabes. Entonces, antes de juzgar, primero hay que saber si tú que estás juzgando sabes tu origen. Porque si lo estás juzgando es porque hay algo que no conoces de ti mismo que no quieres aceptar, ¿no? He escuchado una señora mexicana que conocí en Florida que no le gustan los migrantes porque no tienen documentos, ¿no? Los sin documentos. Y porque yo lo hice bien y a mí me costó, es como, a ver, espérame, o sea, qué bueno que tú pudiste. ¿Por qué no te preguntas por qué la gente no puede? O sea, existe mucho esta idea muy triste de que la gente es pobre porque no... Porque quiere. Ajá, porque quiere, porque no quiere trabajar, porque es
No, perdón, pero, o sea, yo nací donde nací, en un barrio muy, muy pobre en Ciudad de México. A mí nadie me preguntó si yo quería ser Sí, pobre, o sea, antes de nacer, a mi familia nadie le preguntaron. es verdad. A eso te quiero agregar, una vez, ya estando acá, alguien latino me dijo, si yo trabajo duro, tú tienes que trabajar 2 veces más duro porque a Ush, mí me tocó duro. Y estoy en dentro de contra. mí yo decía, qué falta de humanidad. Si a Solidaridad. mí me tocó duro, y es lo que siempre trato de hacer cuando conozco a alguien que llega a un nuevo, a la oficina, bueno, a un lugar de trabajo, es como que, hey, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, esto es lo que pasa en este lugar, ¿cierto? Como que si no entiendes algo, pregúntame. Y lo hago porque soy consciente de que llegar a un lugar donde estás empezando es duro, o sea, tú estás perdida. Si eso es difícil, digamos, en nuestros países de origen, cuando uno llega a un lugar que es la misma cultura, digámoslo de alguna manera, el mismo idioma. Ahora imagínate llegar a otro contexto y que alguien te reciba con eso. Claro. Yo estoy en contra de eso y es verdad, Ivonne es bien solidaria. Porque no es solamente de llegar a este país, como sí quiero que quede claro que no es solo en este país, es en todos los Exacto. países esa actitud horrible de no ayudar, de ser egoísta, de cerrar el camino. A mí me ha pasado toda mi vida que la serie de habilidades que yo pueda tener y cuando vas a ofrecerlas al campo profesional, la gente te pone como paredes para que tú no pases, ¿no? ¿Por qué? Porque no, porque ¿por qué tú lo vas a hacer más rápido que yo? Exacto. ¿Por qué tú? Y yo pienso, ¿y por qué no? O sea, pues, ¿qué tiene, no? Entonces, trato de hacer contrario siempre. O sea, en mi camino profesional, si alguien viene, que ha venido mucha gente en el mundo de la locución al que me dedico hace ya unos años, me han pedido ayuda y yo les digo cómo, les digo por dónde. Ya como lo Exacto. hagan, ya es cosa de ellos, ¿no? Eso se puede hacer con la gente que va llegando. La gente tiene mucho miedo, entonces termina como la gente abusa de ese miedo, o sea, terminan conociendo gente mala que abusa del miedo de esta gente, que les quita su dinero, por ejemplo, y las familias hacen eso contra las familias a veces, ¿no? Me contaban una familia que conocí que les cobraban creo que $300 de celulares para... Tenían 3 celulares ellos que le sacaron esta otra familia pensando que ellos no tenían derecho porque no tenían papeles. $300 Ajá, y ya después el señor cuando empezó a salir de a su burbuja, entender sí. que, o sea, sí no tienes documentos, pero eso no Pero eres un humano, exacto. sí. Y bueno, por eso es que la gente también sigue viniendo, porque tienen la capacidad de comprar un auto, de rentarlo, de rentar una casa, o sea, la gente puede vivir si trabaja muchísimo, claro que les cuesta 3, 4 veces más, entonces la mejor forma es informarse y ayudar a ellos a que se informen a los derechos a los que tienen derecho en el estado en donde viven. Es verdad. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero quiero que rápidamente nos digas cómo podemos hacer voluntariados, qué se necesita y dónde podemos encontrar información. Bueno, hay cosas maravillosas de este país también. Una de ellas es su forma de movilizarse a través del Internet. Hay una página que recopila todos los voluntariados disponibles en el país, que puedes hacerlo de vía remota o personal, y ahí fue donde encontré a los niños. Y mi amigo Luis así encontró el centro de trabajadores también. Entonces, ustedes pueden entrar a la página volunteermatch.org y allí fue donde yo encontré los voluntariados en los que he participado. Te pide un perfil muy sencillo y los intereses que tú tienes. Ahí puedes elegir qué causas te gustaría apoyar. Y todas estas son programas en Estados Unidos para apoyar. Hay muchísimo non-profit en Estados Unidos que funciona bien, la verdad, y que de verdad ayudan. O sea, el impacto yo lo veo. Está bien, voy a agregarlo en las historias y acá en la descripción del podcast para que las personas que estén interesadas pues puedan conocer un poco más. Y bueno, ya para ir cerrando, quiero compartirles pues que Leslie escribe y hace música para hablar un poco de todo el movimiento social y se ha Uh-huh. inspirado en muchas personas de su voluntariado. ¿Podrías compartirnos una de estas historias detrás de alguna de tus canciones? Sí, todas, me decía mi sobrinito que tiene 8 años, tía, todas tus canciones son de personas que existen.
Y sí, bueno, una que es que todas me gustan mucho, pero te contaré la de Luis, se llama Canción para Luis, que no es mi amigo Luis, solo hay muchos Luises en el mundo. Pero este niño lo conocí en este programa y pues el primer día que él llegó fue en el programa de verano donde yo también iba a apoyarlos. Y estaba yo sentada en el parque y de repente estaba él sentado al lado mío. Él iba llegando al país con su familia, me empezó a contar su historia, me dijo que en un año se iban a regresar, que su mamá le había dicho eso, ¿no? Pues obviamente ya van 5 años de eso y quién sabe cuántos más. Y pues están en esa situación en la que cuando no tienes papeles pues no puedes ir y venir con libertad. Que hay gente de otros países que ya descubrieron cómo hacer eso y van y vienen. Bueno, eso es otro tema. Qué miedo, pero bueno, ellos no han podido volver y me decía que extrañaba mucho a su abuelito. Entonces como yo quiero o quise mucho a mi abuelo cuando estaba vivo, me trastocó mucho su historia y le hice una canción que se llama Canción para Luis. La canción es para Luis. Cuando te conocí te vi y me contaste tu historia y de mi nube me caí. Un año nada más me quedó, así me dijo mi mamá. Vamos a juntar un dinero, volveremos con el abuelo. Qué lindo. Sí, muchas gracias por la invitación a tu podcast y a los que nos escuchan. Estoy en todas las redes de distribución de música digital, Spotify, YouTube, todas las que ustedes quieran. Me encuentran como Leslie Aguirre Bear. Bear es el apellido de mi marido y se escribe B-A-E-H-R, está difícil. Cuando yo elegí mi nombre de artista no pensé en estos momentos, nunca. Lo vamos a poner en la descripción, no se preocupen por eso. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero en verdad muchísimas gracias por acompañarme a grabar este episodio. Espero que muchas personas se conecten con nuestras palabras y puedan ayudar a otros latinos a salir adelante en este país y en cualquier otro país del mundo. Entonces muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, yo también quiero agradecerte por esta forma de empoderar que tú tienes, porque es muy bonita y es muy significativa y me la llevo en mi corazón. Ya saben que me encuentran en redes sociales como Adulta en Proceso Podcast y que pueden calificar este podcast y compartirlos con todos sus amigos y familiares para que pueda llegar a más personas. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós. Hasta luego.